Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy tenemos un programa muy sui generis con un director enormemente sui generis. Nuestro pretexto es que publicó hace muy pocos meses un libro aquí en la universidad, precisamente, que se llama El cine de autor. Él es Raúl Busteros, un cineasta que probablemente la gente de mi generación o la gente un poco mayor recuerda por una película fantástica, delirante, completamente atípica en el panorama del cine mexicano, no solamente de hace algunas décadas, sino incluso de hoy, que se llama Redondo. Una película de verdad fantástica y que afortunadamente se puede conseguir. Al rato les vamos a dar un poco más las coordenadas. Y de otra película que se llama Otahualo, la República del Exilio. Su libro, que es un libro de memorias, como decía al principio, muy sui generis, es nuestro pretexto y estoy seguro que nos lo vamos a pasar muy bien platicando con Raúl Busteros esta noche. Maestro, muchas gracias por aceptar esta entrevista. A mí me daba mucha curiosidad conocerlo desde que vi Redondo, lo cual tiene más o menos 30 años, así que tenerlo aquí enfrente me da muchísimo gusto. No, el gusto es para mí, es un muy buen programa el que tienes, lo veo. Lo único que me va a parecer raro es que esté yo ahí, pero bueno, está bien. El programa sí, bueno, sí puede ser. Va a ser mejor porque está usted aquí. Vamos a ver. Me encantaría, una de las cosas que me quedaron como pendientes con el libro es, normalmente un cineasta siempre arranca con una especie de pasión cinéfila en la infancia, en la adolescencia, mitos, rituales cinematográficos en salas de cine específica, y aquí cuenta muy poco en el cine de autor. Hay este episodio en este cine de pueblo y tal. ¿Cómo llega esa necesidad de volverse cineasta? ¿Cómo llega la necesidad de encontrar el oficio de cineasta cuando es joven, cuando es niño? Yo creo que en la niñez nunca se me ocurrió ser director de cine, ni mucho menos, ¿no? Se me ocurrió ser pirata o cualquier otra, El látigo negro. O sea, eran quizá mis favoritos, ¿no? Los personajes me atraían mucho más que el hecho de hacer una película, de crearla, de dirigirla. Fue un día así de golpe, viendo una película de Buñuel, que dije, bueno, esto se puede hacer. ¿Qué película era? ¿Y dónde fue? Seguramente fue aquí, en la universidad, en el Cineclub de Filosofía. Alguna vez, hace mucho tiempo, que hubo un ciclo de 5 películas de Buñuel. Yo tenía un amigo que estaba muy preocupado por mi formación, porque pensaba que yo tenía algún futuro. Entonces estaba muy preocupado por ese futuro mío, ¿no? Y me quería llevar a tener una formación prácticamente política, ¿no? Me quería dar así casi una formación política. Tienes que ir al cine, tienes que ir al teatro, tienes que ir a escuchar sinfonías y tienes que aprender. ¿Y le hacía caso? Sí. Sí, yo iba a todas. Sí. Entonces, no, y además la pasaba muy bien y me gustaba mucho y hablábamos y tal. A él le dedico el libro. Este libro, ¿no? Porque aquí lo digo en la dedicatoria, yo creo que él, sin que yo pensara siquiera en escribir el libro, ya pensaba que le gustaba mucho a él. Él quería que lo escribiera, entonces se lo dedicó a él, ya murió. Pero bueno, él me llevó y me parece que cuando dije yo quiero hacer cine, de una manera absolutamente determinada, al grado de que no quise hacer ya nada más que cine. Pero ya para ese momento estaba estudiando economía. No. Nada. En la prepa. Entonces empecé, vi esto en la prepa y dije, yo quiero hacer cine. La película me parece que era Él. Ok, de Buñuel. Sí. Luego vi las demás, luego las vi todas. Luego me hice todo lo surrealista que pude. Esto ya de por sí traía yo, o sea, con qué, y en fin. Había un ambiente en ese tiempo muy favorable a esa sensación, a ese gusto, a esa estética. Y algo más, era una moral, ¿no? Volvió a ser una especie de moral. Entonces a mí no me fue difícil decidir que quería ser sacerdote o cineasta, que era casi igual, ¿no? Entonces, sí, o sea, abrazar la vocación, ¿no? Entonces eso hice. Y es lo que lo lleva al CUEC en algún momento determinado de la vida. Sí, o sea, tortuosamente llegué al CUEC, ¿no? Primero todo el mundo me explicó que había que estudiar economía, que no debía estudiar cine. Incluso había gente que me decía que el cine no se debe de estudiar o no se estudia, ¿no? En cambio que la economía sí, tal. Yo trataba de escaparme hacia otro lado, pero era una época que ya se anunciaba a final de los 60,
donde se pensaba que la economía era lo más importante. Hoy vemos que a lo mejor por la ideología en ese momento, o sea, el marxismo era total, o sea, y luego ya el neoliberalismo tan multicitado hoy, ¿no? Entonces, pero era más o menos lo mismo, estudiar economía, ¿no? Meterte al centro del manejo de la sociedad. Y yo no quería, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, me llevaron a todo el mundo que me dijera que lo debía de hacer, tal. Acabé metido ahí y pasé, pues, digamos, momentos muy, muy difíciles, ¿no? O sea, muy tristes. Estudiar economía para mí fue algo como una derrota personal. O sea, a mí que me gustaba imaginar, que me gustaba la pintura, el teatro, que me gustaba decir tonterías y escribirlas me gustaba más todavía, ¿no? Y luego leérselas a alguien mejor. Y yo metido ahí, ¿no? Con esa rigidez, con esa oscuridad, ¿no? Pero cuando entra el CUEC, por ejemplo, es un momento, digo, que se recuerda como un momento además muy dogmático en el CUEC, de un cine muy político, de grupos, digamos, muy abiertamente y francamente de izquierda en ese momento, dominado por una asamblea que era la que realmente mandaba un poco en ese CUEC. Es decir, sin también duda era un mandaba. lugar muy rígido, ¿no? En algún sentido, pero bueno, era una escuela de arte al final, ¿no? Sí, bueno, digamos, te estás refiriendo al Grupo Octubre. Exacto, ¿sí? sí, específicamente. Que bueno, que nosotros venimos inmediatamente después del Grupo Octubre. Y bueno, pues cuando nos decían es que tenemos que hacer de la escuela un taller al servicio de la vanguardia del proletariado, ¿no? Pues yo, pues, o sea, dije, salí de economía para llegar aquí, pues ya no tuvo caso, ¿no? Me hubiera quedado en ninguna parte, ¿no? No debieron pasar los años, ¿no? O sea, ya, bueno, dije, ni modo, ¿no? Y veías a personas que tú decías, oye, pues este cuate debe ser, o sea, muy pilas, ¿no? Debe ser un hombre muy ingenioso, un talento, un genio, ¿no? La melena hasta acá, tal, hombre, pues. Y de repente levantaba la mano y dice, pues aquí hace falta clases de historia del movimiento obrero en México. Y dice, no manches, materialismo histórico dialéctico, ¿no? Sí, no. Yo incluso leí El Capital y no se lo recomiendo de verdad, o sea, ¿no? Sí, no, ni en la versión de, ¿te acuerdas aquel personaje Severo Milón? Léame un libro, El Capital. Maestro Busteros, en el CUEC hace una película que acabo de rever ahora, que me parecía en ese momento cuando yo también era estudiante del CUEC y que pude verla, 3 historias de amor, una película también de una enorme vocación libertaria en términos de lenguaje, en términos formales, en términos temáticos. También recuerdo la aparición de una fotonovela, de fragmentos de fotonovela, que era parte de la misma historia de la película, es decir, contada con otro tipo de herramientas que no eran las herramientas más convencionales y que no era precisamente política, además. Sí, evité en ese momento, yo a lo mejor soy bastante más político que mi cine, ¿no? Pero en ese momento evité ese tema deliberadamente y por salud mental, ¿no? Yo creo que ya de plano, o sea, una denuncia más, ¿no? Ya no me cabía en el cuerpo, ¿no? Entonces pensé en esta historia y todos estos elementos para mí siempre han sido fascinantes, ¿no? La cultura popular, las historias a veces quedan mejor contadas en telenovela que en película, ¿no? Los diálogos te permiten quedarte a leerlos y el personaje está fijo. Yo era un buen lector de cómics, ¿no? Yo leía, por ejemplo, Chanok con devoción. Claro. ¿no? Entonces, bueno, y todo esto me gustaba mucho. Entonces pensé en hacer así una telenovela tan ligada, una fotonovela tan ligada al melodrama, donde pudiera quedar más ligada a su esencia en el lector también, no solamente en el tema o en el medio, sino en el lector, ¿no? Pero hay una vocación también por revelar un poco los mecanismos formales de la ficción, ¿no? Esto sonó muy prosopopéyico en realidad. Muchas gracias. Pero muy pomposo, lo sé. No, está muy bien. Oye, nunca me lo habían dicho. Pero lo pensaba justamente por Redondo, que Redondo es una suerte de construcción también del mecanismo mismo de realizar una película, que eso me parece, eso no sé si era un hallazgo propio del rodaje, de pensar, y ahora vamos a hacer que el espectador se dé cuenta de cómo funciona el mecanismo de la película, o eso estaba escrito.
Sí. ¿Sí? Sí, o sea, lo pensé desde un principio. A mí me impresiona mucho lo que, o sea, tú pones una escena Ujú. y el camarógrafo que está atrás la está viendo y queda involucrado. Incluso ahora estoy haciendo eh, una parte de una película en donde se soluciona la propuesta, por decirlo así, está en la ficción. Pero la solución está entre los actores que encarnan a los personajes. Ok. Así va a acabar. Ajá. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el efecto que hace la ficción. Ujú. ¿Cómo puede pasar a ser realidad realmente? ¿Cómo te influye? Te convierte casi en otra persona el ver eso. Pero lo que me llamó la atención de una película como Redondo, por ejemplo, es que no es un efecto brechtiano típico digamos, de salir de la escena No, y no. de decir, esto es revelar un poco el mecanismo y a partir de revelar el mecanismo, uno como espectador se involucra mucho más con la Claro. historia. Eso es lo que es más Un alucinante. momento moral, por Exacto, ejemplo, ¿no? exacto. El que está viendo a Diana con el Cristo Ujú. también está involucrado. Claro, Le parece mal o bien. claro. O a lo mejor no lo hubiera querido hacer y lo está haciendo. Y uno acaba asumiendo todos estos técnicos que aparecen en la película Sí. como personajes mismos ¿Lo son? de la película, que ¿Lo lo son efectivamente, pero Sí. no como personajes ajenos de un rodaje, sino como personajes de esa Dentro, ficción. están, pues, sí. ¿no? ¿Y eso estaba escrito entonces? Sí, sí, sí. Siempre. Sí, siempre me llamó mucho la atención. Ujú. Se parece un poco a lo que qué? dices. Ajá. ¿Y se parece como a qué películas? ¿Se parece como a qué influencias en ese momento? Pues no sé, habré visto, no me acuerdo cuál, alguna me habrá llamado mucho la atención en eso, pero creo que sobre todo ya me acordaré. Ujú. Algún día te hablo. Y me cuenta. Sí, te hablo. Y aquí lo pasas, ¿no? Entonces, Ok. yo creo que fue por el hecho mismo de estar rodando, Ujú. desde antes, ¿no? Ir a los rodajes. A mí me gustaba mucho eso, me gusta mucho esa sensación de performance también. Ajá. Que tiene el propio rodaje, Sí. más allá de lo que se esté filmando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Cuando terminé Redondo, pues había tenido que hacer la película en forma independiente. Ujú. Y lo que pasa cuando haces una película independiente es que tienes 400 jefes, ¿no? O sea, todos tus colaboradores son tus jefes, Ajá. o sea, todos, ¿no? Entonces, bueno, acabé agotado, salgo de ahí y estoy con José Estrada, el perro, ¿no? Ujú. Que me llevaba muy bien con él y que tenía un humor muy afín. Y le dije, Pepe, acabo de terminar de filmar, invítame a un rodaje donde los problemas no sean míos, ¿no? Donde sean tuyos, me pueda sentar, tomar una cuba y disfrutarlo, ¿no? Sí, hombre, cómo no, ¿no? Me citó, me sentó ahí, estaba tomándome mi cuba y de repente se va el perro, aparece por allá su voz, Ajá. muy clara, muy definida, y de repente empieza a dar gritos, ¿no? ¿Quién se está cortando las uñas? Uy. Entonces un silencio total, ¿no? ¿Quién se está cortando las uñas? Aquí no filmamos hasta que no me digan quién se está cortando las uñas, ¿no? El silencio y tal. Entonces al rato aparece el perro conmigo y me dice, ¿te gustó? es un poco esta idea del rodaje, Exacto. dónde termina, dónde empieza, cuál es la influencia que puede tener crear un personaje en quien lo está filmando Claro. y qué capacidad tiene ese otro personaje, que es el que lo ve, de participar en esa nueva historia que conforman los dos. Pues con este juego de metaficciones vamos a irnos a un corte. Estamos platicando con Raúl Busteros aquí en Cinema 20.1. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Raúl Busteros. Estábamos platicando de Redondo, quizás su película más conocida, y estábamos hablando justo de los mecanismos de la ficción, y tocó un tema que me parece muy interesante, el cine independiente. Esta era una película también realizada en cuanto a esquema de producción de manera completamente atípica para la época, con una subasta de arte a partir de unos amigos pintores, que todo el mundo ayudó a vender boletos, y después muchos favores y favores y favores para poder terminarla. Sí, sí. ¿Qué pasaba en ese momento en el cine mexicano? Estamos hablando del año 90 y tantos, cuando estaban haciendo Redondo. Mira, yo cuando empecé a filmar, a estudiar cine y a filmar, estaba
Echeverría, que tenía a su hermano, A Rodolfo. a Rodolfo Echeverría, en el IMCINE o lo que era entonces, ¿no? El Banco Cinematográfico en ese Sí, momento. no, y luego el CONACINE, Ajá. con todo, ¿no? Ujú, Toda la industria estatal, gubernamental. ujú. Y bueno, pues había un apoyo decidido, claro, generoso, se cobraba maravillosamente, se aprobaba casi todo, se podía filmar con mucha facilidad. Y luego hubo el cambio de sexenio, entró López Portillo y Portillo Margarita, su hermana. Margarita, su hermana. Ajá. Y Margarita fue todo lo contrario. No le gustaban nada los cineastas, nada, Ujú. nada. Nos desconfiaba por completo, ¿no? Además inició hasta una persecución de funcionarios y todo esto, y era común oír hablar de que es que con Margarita no se puede, pues ya ni modo, ¿no? Y una cosa que pensé es, bueno, ya que me dediqué a esto. Que yo me equivoqué hace rato, dije años 90, años 80 en realidad. Sí, principios, sí, sí, o sea, sí, sí. digo, en realidad estamos hablando de un periodo más duro aún de Sí. producción, incluso de Sí, volumen de sí. producción y de tipo de películas que se hacían en ese momento. Claro, sí, porque, o sea, exactamente los 80, ¿no? Exacto. Entonces ahí ya no pude, ¿no? Ujú. Que no puedo estar siempre hablando de esto, de la imposibilidad de tal. Y pues me voy a lanzar a ver cómo organizo una producción de una película. Y bueno, conocí a pintores muy importantes, o sea, y una mujer, una galerista, Ujú. Esther Echeverría, pues me ayudó a presentarme a los que me faltaban, a llevarme con ellos, a coordinarme y me dieron obra. Ujú. O sea, Cuevas, Gironella, en fin. Ehrenberg, Sí, etcétera. Ehrenberg, sí. Ajá. Entonces, todos ellos, ¿no?, me dieron obra y luego acudí a amigos y amigas para que hicieran grupo de venta de boletos para que caros, boletos Ajá. caros y tal. Pues había que juntar mucho dinero para comprar el negativo, todo, ¿no? Producir, en fin. ¿Y sí hizo la rifa? Sí. ¿Y sí hubo ganadores y sí les dieron Sí, sus sí, sí, obras? sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate que resistí la tentación de ser chueco. O sea, yo dije, esta gente ha creído en mí, Claro. ¿no? Entonces no voy a hacer un fraude, voy a hacer, ¿no? Aunque tuve muchas propuestas, debo decir, ¿no? Tenía la más curiosa que me separó de mi productor de entonces Ajá. fue, oye Raúl, con todo este dinero que has juntado, ¿por qué no lo metemos todo en la lotería? Yo creo que no estás preparado para una producción. Pues con el dinero de la rifa financiaron la película en su totalidad. Y esperaba el resultado que la película iba a tener. Digo, no lo dijimos, pero la película se presentó en el Festival de Amiens, en Huelva, Sí, sí, Medellín, estuvo en el Georges Pompidou en París, en fin. Y la película tuvo además un circuito, digamos, comercial y semicomercial a través de la universidad, Así etcétera. es. Y se convirtió en un fenómeno. Yo me acuerdo mucho del anuncio que decía Redondo, Sí. Redondo, la película, no sé, y lo pasaban en Sí. la tele y tal. Sí, sí, Es sí, decir, sí. era una suerte de fenómeno en ese Sí, momento sí lo fue. de exhibición alternativa Sí. que no se repitió además con otras películas. No, porque realmente logró llegar muy lejos. O sea, O sea, de ser una pequeña película en 16 milímetros se convierte... sí, pero la universidad organizó un circuito alterno con todos los cineclubes del país. Entonces, con unas cuantas copias y coordinados con los cineclubes de todo el país, el apoyo de cinematografía de Pepe López Latorre entonces, que me dijo, grábate un comercial, lo pasamos a todas horas, y toda la gente que quiso entrar a una cosa así, la prensa, en fin, logramos tener una presencia muy fuerte. Pero era una película sacrílega, Sí. donde las monjas se encueran, dicen malas palabras, dicen coño todo el tiempo, los curas también, un tipo se acuesta con las que puede imaginarse y las puede hacer realidad, en fin. Y una película con una estructura temporal muy Oye, compleja. esa película es otra. Yo creo que esa No es la mía. La tienes que hacer. Pero bueno, más o menos. Sí. ¿Cómo podía una película así exhibirse en ese momento? Y además ganó el Ariel de ópera prima en un momento, yo creo, un poco conservador también Muy de la conservador. industria. La directora, la presidenta de la academia,
dijo que sobre su cabeza. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Pues la convencieron de que pues, dale, ¿no? Y ya. Y ahí me contaron los que estuvieron ahí en la academia cómo fue, ¿no? Pero sí, ella estaba totalmente En contra. en contra, ¿no? ¿Por qué pasa tanto tiempo hasta Otaola, la República del Exilio? Porque creo que es una época muy difícil para filmar, ¿no? Entonces, no tenías algo a la mano. Nosotros sentíamos como una industria el cine y se rompe como industria. Entonces tienes que, aunque yo haya hecho la película independiente, hacía muchos trabajos industriales, profesionales. Entonces me tuve que meter a trabajar en publicidad, Hacer televisión. ¿no? Hacer otras cosas. Y en cuanto pude, después de un vuelco muy importante en la manera de hacer cine, en los criterios, yo creo que cuando viene todo esto de Margarita López Portillo, también pasa algo un poco grave por un lado. O sea, se acaba. Una frustración en una generación, sí, supongo. pero también una posibilidad. O sea, bueno, sonó de lo más banal, pero fue una oportunidad que tomamos de juntar muchas cosas que estaban separadas, ¿no? El sindicato, Churubusco, el gobierno, tal, muchos de nosotros, distintas generaciones, tener claro qué teníamos en común, qué podíamos llevar adelante. Y esto fue lo más valioso, pero se rompió en ese momento. Entonces no pudimos llevarlo adelante, se incurrió otra vez en un burocratismo extremo, en, digamos, la presencia del administrador por encima del creador, ¿no? Incluso yo creo que deberíamos hacer pasarelas y desfiles de modas de funcionarios, ¿no? Ya sin actrices, ya sin nada, ¿no? O sea, ellos nada más, ¿no? O sea, más o menos así lo veo yo, ¿no? Entonces, así empezó. Y eso ya, bueno, pues era muy difícil de sobrellevar, de manejar. Y por otra parte, pues también no hubo dinero para el cine bien. También nos volvimos como modernos, ¿no? En este sentido en que había que ser emprendedor, guerrero, ¿no? Entonces dices, no, pues yo creo que a mí ya me llevó. O sea, no, yo la verdad nada más quería ser cineasta. Es más moderno que los modernos, maestro. Cuéntanos, el libro, ¿de dónde sale? ¿Por qué un día se le ocurre y dice, bueno, voy a escribir un libro, voy a contar mi historia? Bueno, después de hacer Otaola, estuve metido a tratar de entrar en los circuitos de distribución fuera de México. Estuve, no era nada favorable. IMCINE no tenía una propuesta, digamos, amigable, como decimos hoy, sino todo lo contrario, como decíamos antes, ¿no? Entonces era muy complicado llevarla afuera. Entonces lo estuve haciendo, tuvo mucha presencia en Francia, en Madrid otra vez, pero era cada paso en Londres, muy complicado. Me dejaron nada más esa distribución y todo tenía que ser cubierto, todos los gastos por ti. Claro. Entonces, no, pues no ganas, pero sí tienes que invertir, patrocinar funcionarios, ¿no? Para que tomen la película y te digan, oye, debiste haber, oye, quítale 10 minutos, ¿no? Porque yo con esto no puedo hacer nada, cosas de esas, ¿no? Entonces, era muy complicado, ¿no? Llevar todo esto. Y me harté. Luego tuve un quiebre de salud muy feo, tal, y dije, bueno, pues a ver qué pasó, ¿no? Y me acordé de las películas que había escrito, pero que no había filmado, y de las que sí había filmado, de todas maneras, y de toda la gente que había conocido, la ciudad, todo esto, y quise contarlo. Empezar a hacer esta película que ya no era película, y que permitía que lo que hasta entonces, por ejemplo, las películas que no filmé, las había escrito con lenguaje de cine, así muy... Así oración, 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 o sea, acción, acción, acción. De repente, con todo lo que sacabas en conclusión dramáticamente de todas estas imágenes, poderte desprender y contarlas. Dejar que se contaran solas, por un lado y por el otro lado, permitirte calificarlas, meter otros asuntos, narrar, ¿no? Y esto me gustó mucho. Y encontré esa parte también poética,
crítica, o sea, es el ensayo, es la Es la evocación, crónica. ¿sí? La parte poética, filosófica, o sea, que vas tratando de encontrarle y te recreas al contar esa historia que no habías hecho, al ver esos personajes. Además, tiene la ventaja de que si nada más te gustaba una parte de la película, pues con esa, ¿no? La otra sale y te vas al otro y Ajá. tal. Entonces se fue convirtiendo en una pregunta sobre mí mismo. El título lo dice un poco. El cine de autor tiene un dejo de humor Ujú. sobre la pretensión un poco absurda y terrible de dedicarte a hacer cine de autor, ¿no? ¿Qué le pasa a un personaje con esa pretensión, ¿no? ¿Y qué se encuentra con qué películas cuando sigue este camino? Entonces, bueno, aparte me divirtió mucho verme yo ahí metido, ¿no? En mi propia historia. Maestro Busteros, me parece un libro fantástico, de verdad. Es uno de Gracias. los libros que uno disfruta muchísimo por todo esto que acaba de decir, pero también porque es una gran galería de personajes, muchos de ellos olvidados del Sí, cine nacional, sí. ¿no? O a veces periféricos. Digo, pienso en estos grandes olvidados como José Estrada, Juan Manuel Torres, que platicábamos un poco Sí. fuera del aire, y pienso en todos estos personajes del exilio que aparecen en el libro y que hoy son quizás algunos de los grandes olvidados, Sí. personajes que aportaron tanto a la cultura nacional, en fin, pues no, y mujeres fantásticas y escenarios también increíbles Sí, de sí, una sí. vida. Así que de verdad nos encanta haberlo tenido aquí. Lamentamos mucho que este tiempo se haya terminado, pero el cine de autor, que puede sonar un título, como lo dice, de pronto inmenso, ¿no? Así Sí, como alguien me de- decía es como leer el libro de Sadul, o sea, así de... no vayan a pensar que se trata de un manual para hacer películas como Exacto. Godard. Es una novela. Maestro Busteros, muchas gracias por compartirnos No, un gracias poquito a ti, de su historia. encantado. Pues esto fue Cinema 20.1 dedicado al maestro Raúl Busteros. Ahí está el libro está pues recién salido hace unos meses, o sea que se puede encontrar muy fácilmente. Está redondo, también editada por la Filmoteca de la UNAM, la pueden encontrar aquí en la universidad, en la propia Filmoteca. Ahí en el DVD redondo está Tres historias de amor. Otaola está en Filmin Latino, o sea que las obras completas, prácticamente las más visibles del maestro Raúl Busteros, están ahí. Obras cuestionadoras, obras muy provocadoras, obras que abordan el delirio, obras que abordan por estructuras que no han visto en otras películas mexicanas. Me parece que ahí está parte de lo más fascinante de su obra. Nos vemos por aquí la próxima semana. Esto fue Cinema 20.1.